Diego agarró con más fuerza el volante mientras conducía por las sinuosas calles. Aquel barrio era muy diferente de las humildes callejuelas a las que estaba acostumbrado. Las palmeras se alzaban a ambos lados de las inmaculadas aceras y cada casa parecía más imponente y extravagante que la anterior. Su vieja camioneta parecía completamente fuera de lugar entre los relucientes todoterrenos negros y los elegantes coches deportivos aparcados a lo largo de la calle. Volvió a mirar la dirección en su teléfono, intentando distinguir los números de la verja por la que pasaba. Y entonces los vio. Una enorme verja de hierro forjado con detalles dorados y el inconfundible número 101 grabado en un pilar de piedra. Silbó, recuperando el aliento. Este debe ser el lugar. Acercándose al interfono, Diego pulsó el botón. Una voz tranquila, casi mecánica, respondió: diga su nombre y propósito. Diego Martínez, vengo a arreglar un problema eléctrico, pronunció, ajustándose el cinturón de herramientas. La verja se abrió con un chirrido, dejando al descubierto un largo camino bordeado de setos bien cuidados. Al final del camino había una mansión que parecía sacada de una película. Era un enorme edificio blanco con grandes columnas, amplios ventanales y una fuente en el centro que probablemente costaba más que su propia casa. «Lloro», murmuró Diego, aparcando su camión junto a la fuente. Cogió una caja de herramientas del asiento del copiloto y salió del camión, encantado y avergonzado al mismo tiempo. Antes de que pudiera llamar, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad vestido con un estricto traje le saludó con una inclinación de cabeza. «El señor García le espera». «Sígame, por favor». Diego dudó un momento, pero luego siguió al hombre al interior de la casa. El interior era aún más opulento que la fachada. Suelos de mármol reluciente, arañas de cristal y paredes decoradas con obras de arte que parecían ocupar el espacio de un museo. Se sentía incómodo, y sus botas con puntera de acero repiqueteaban con fuerza en el suelo pulido. El hombre le condujo al estudio, donde le esperaba Alejandro García, el dueño de la casa. Alejandro estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, con el pelo castaño pulcramente peinado y un traje a medida perfectamente ajustado a su figura. Levantó la vista del documento que estaba firmando y saludó a Diego con una sonrisa cortés pero algo distante. «Usted debe de ser el electricista», dijo Alejandro, levantándose de su asiento y tendiéndole la mano. Su voz sonaba suave, como la de un hombre acostumbrado a mandar. Diego le estrechó la mano, notando la firmeza de su apretón. «Sí, vengo por el problema de los enchufes del ala oeste», respondió. Alejandro asintió. «Sí, no funcionan. Pablo te indicará el camino». Diego siguió a Pablo, sin poder evitar mirar a su alrededor. En los pasillos colgaban fotografías enmarcadas, y Diego vio a un Alejandro más joven en imágenes con varias celebridades y dignatarios. Sin embargo, al doblar la esquina, una fotografía le hizo detenerse. Era un pequeño marco negro intercalado entre imágenes más grandes y coloridas. Mostraba a un niño de unos 5 o 6 años en un parque. Tenía el pelo castaño despeinado y una sonrisa tímida, pero Diego no se sintió tan atraído por el entorno como por el propio niño. Era él. A Diego se le revolvió el estómago. Su primer instinto le dijo que no podía ser él. Se acercó, observando la imagen. No había duda. Era realmente él. La misma camisa de rayas, la misma sonrisa desdentada. Recordaba claramente aquel día, su madre le había llevado al parque por su cumpleaños. «¿Pasa algo?», preguntó Pablo, interrumpiendo con su voz las cavilaciones de Diego. Diego se dio la vuelta lentamente, agarrando con más fuerza la caja de herramientas. «Esta foto», dijo, señalando el marco con la cabeza. «¿De dónde ha salido?». Pablo le siguió con la mirada, pero su expresión permaneció impenetrable. «Eso se lo tendrás que preguntar al señor García». Sin decir nada más, Diego se dirigió de nuevo al estudio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Alejandro levantó la vista. Estaba estupefacto por la repentina intrusión. «Tienes mi foto colgada en la pared», dijo Diego, con voz áspera. «¿Por qué?». La expresión del rostro de Alejandro cambió, su calma se tambaleó ligeramente. «Creo que te equivocas». «Te equivocas», dijo Diego, conteniendo una risa amarga. «Me conozco de vista, señor García. Ese de la foto soy yo». «¿Cómo diablos la consiguió?». Alejandro vaciló, su mirada se desvió hacia Pablo, que salió silenciosamente de la habitación, dejándolos solos. El aire se cargó de tensión cuando Alejandro se levantó y caminó despacio hacia el armario que había junto a su escritorio. Abrió un cajón, sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. «Esperaba que esta conversación fuera más fácil», dijo Alejandro en voz baja. «Pero supongo que ahora no se puede evitar». Diego se cruzó de brazos. Esperando una explicación, Alejandro señaló la carpeta. «Antes de decir nada, necesito que veas lo que hay dentro». Diego abrió la carpeta de mala gana. Dentro había varias fotografías más de su infancia, así como notas manuscritas y lo que parecían ser informes de investigadores privados. Al hojear las páginas, se apretó el pecho, cada vez más profundo. «¿Qué es esto?», preguntó, susurrando apenas audiblemente. Alejandro lo miró, y por primera vez había algo vulnerable en su expresión. «Diego, por algo está tu foto en mi casa. Eres mi hijo». Diego miró fijamente a Alejandro. Apretó los puños y tensó la mandíbula. La habitación parecía más pequeña, como si le hubieran quitado todo el aire, dejando solo tensión e incredulidad. Quería reírse, llamar mentiroso al hombre que tenía delante. Pero la seriedad de los ojos de Alejandro hizo que las palabras se le atascaran en la garganta. «Tiene que ser una broma», dijo finalmente Diego, cerrando la carpeta de golpe. «¿Es una broma? Porque si lo es, no tiene gracia». Alejandro respiró hondo y se pasó una mano por el pelo perfectamente peinado. «Ojalá fuera una broma, Diego. Pero es verdad». Diego dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «La verdad. No puedes soltarme algo así y llamarlo verdad. No sabes nada de mí». El rostro de Alejandro se suavizó, aunque las líneas de pesar dibujadas alrededor de su boca se hicieron más nítidas. «Tienes razón. No te conozco. Y eso es culpa mía. Pero si me dejas que te lo explique». «¿Explicar qué?», interrumpió Diego, alzando la voz. «¿Cómo has decidido jugar a detective familiar? Como de alguna manera sabes más de mi vida que yo». Alejandro guardó silencio un momento, observando atentamente a Diego. «Te mereces respuestas», dijo por fin. «Pero también te mereces la historia completa. ¿Por qué no te sientas y me dejas que te lo cuente?». Diego vaciló. Todos sus instintos le decían que arremetiera, pero la curiosidad mezclada con una extraña sensación de ansiedad lo mantuvieron en su sitio. Lentamente se sentó en la silla de cuero frente al escritorio de Alejandro. Alejandro se sentó también y apoyó los codos en la mesa. «Ocurrió hace más de 25 años», empezó, con voz firme. «Yo era joven, arrogante y, francamente, cobarde. Conocí a tu madre, Sofía, en una cafetería cercana al campus universitario. Trabajaba en el turno de mañana y al mismo tiempo estudiaba enfermería». Diego frunció el ceño, su madre nunca había mencionado trabajar en la cafetería. Abrió la boca para decir algo pero se detuvo, decidiendo que sería mejor dejar que Alejandro continuara. «No se parecía a nadie que yo hubiera conocido», dijo Alejandro, con la mirada perdida, como si estuviera inmerso en sus recuerdos. «Era amable pero severa, inteligente pero sin pretensiones. Nos enamoramos rápidamente, quizá demasiado». Diego cruzó los brazos sobre el pecho, moviéndose incómodo en la silla. La idea de su madre y aquel hombre, un millonario que vivía en una lujosa mansión, le resultaba insoportable. Alejandro vaciló, con voz temblorosa. «Pero mi padre. No lo aprobaba».
Dijo que Sofía estaba por debajo de nuestra familia, que era una distracción para mí. Amenazó con repudiarme si no rompía mi relación con ella. Y tú te limitaste a hacerle caso, espetó Diego, incapaz de ocultar la amargura en su tono. Alejandro asintió solemnemente. En aquel momento, pensé que no tenía elección. Creía que perder la herencia arruinaría mi vida. Así que hice lo que él quería que hiciera y terminé mi relación con Sofía. A Diego se le encogió el corazón. Pensar en su madre, joven y vulnerable, abandonada por dinero le hacía hervir la sangre. ¿Y después qué? ¿Te alejaste y te olvidaste de ella? No, respondió Alejandro rápidamente, sacudiendo la cabeza. Nunca me olvidé de ella. Intenté encontrarla un año después, pero ya se había ido. Contraté a investigadores privados, pero fue como si se hubiera esfumado. No sabía que estaba embarazada. Hizo una pausa, le temblaba la voz. No sabía nada de ti. Diego se levantó bruscamente y la silla rozó el suelo. Esto es una locura, dijo, paseándose por la habitación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué desenterrar esto después de tantos años? Alejandro también se levantó, con expresión seria. Porque por fin te he encontrado. Hace unos meses, mi investigador localizó a Sofía. Fue entonces cuando supe de ti. No podía quedarme de brazos cruzados, Diego. Otra vez no. Sofía, repitió Diego, y el nombre de su madre le pareció de pronto extraño en la lengua. Ella lo sabía. Pero no dijo nada. Supongo que pensó que te estaba protegiendo, dijo Alejandro. Sabía de lo que era capaz mi padre. Quizá pensó que estarías mejor sin mí. Diego soltó una risa áspera, más amarga que divertida. Pues en eso acertó. Alejandro no contestó nada. Se hizo el silencio entre ellos, cargado de palabras no dichas. Finalmente, Diego cogió la carpeta de la mesa y se volvió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro, con preocupación en la voz. A averiguar la verdad, respondió Diego sin volverse. Aquella tarde, Diego condujo hasta la casa de su madre. La modesta casa de una sola planta en la que había crecido tenía el mismo aspecto de siempre, pero esta noche parecía un lugar que escondía muchos secretos. Sofía abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llevaba el pelo recogido con mechones grises y se le iluminó la cara con una sonrisa cuando le vio. «Diego, qué sorpresa», exclamó. Él no respondió a su sonrisa. «Tenemos que hablar». La expresión de su cara cambió inmediatamente, la preocupación fue reemplazada por calidez. «Pasa», dijo en voz baja, haciéndose a un lado. Una vez dentro, Diego dejó la carpeta sobre la mesa de la cocina y la abrió, sacando fotos y documentos. Sofía abrió los ojos al ver el contenido y se llevó la mano a la boca. «Vas a tener que dar algunas explicaciones», dijo Diego, con la voz tensa. «¿De qué se trata? ¿Y por qué nunca me lo has contado?». Sofía se desplomó en su silla, con los hombros caídos. «Esperaba que nunca llegara este día», murmuró. «Pues ha llegado», dijo Diego. «Empieza a hablar». Ella se sentó en silencio a la mesa, con las manos temblorosas mientras cogía una de las fotografías. Su mirada se detuvo en la imagen del pequeño Diego sonriendo feliz en el parque. Una lágrima rodó por su mejilla y ella se la secó rápidamente, pero Diego se dio cuenta. «Mamá», dijo, con voz suave a pesar de su decepción. «¿Por qué nunca me hablaste de él? ¿De Alejandro García?». Ella soltó un suspiro estremecido y volvió a dejar la fotografía sobre la mesa. «Nunca quise mentirte, Diego. Pero no era tan sencillo». Diego resopló burlón, pavoneándose por la pequeña cocina. «Sabías quién era desde el principio. Sabías que estaba por ahí y nunca dijiste nada. ¿Por qué?». Sofía levantó los ojos hacia él, llenos de arrepentimiento y desafío. «Porque no quería que crecieras odiando a un hombre que nunca conociste».
No quería que te hiciera daño a alguien que ya me había hecho daño a mí. Diego se detuvo, apoyándose en la encimera y cruzándose de brazos. ¿Hacerte daño? ¿Cómo, mamá? Dijo que te quería, que quería encontrarte. Sofía rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Alejandro García amaba su comodidad y sus privilegios más que a nada. En cuanto su padre le dijo que acabara con todo, ni siquiera quiso luchar por mí. Diego sintió una punzada de simpatía por su madre, pero fue rápidamente eclipsada por su propia confusión. Así que es eso. Cometió un error. Y decidió dejarme en la oscuridad para siempre. La voz de Sofía se volvió firme, un tono que rara vez había oído de ella. No fue solo un error, Diego. Fue una elección. Una elección que me dejó sola, asustada y embarazada. No sabía de lo que era capaz. Y no iba a arriesgar tu seguridad. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con? ¿De qué era capaz? ¿Te refieres a él o a su padre? Sofía vaciló, con las manos apretadas en el regazo. Su padre era un hombre cruel, controlador y manipulador. Cuando Alejandro y yo estábamos juntos, dejó claro que yo no era bienvenida en su mundo. Y cuando me negué a marcharme, dejó aún más claro que haría todo lo posible por mantener a Alejandro alejado de mí. Diego la miró fijamente, con los pensamientos desbocados. ¿Qué hizo? Sofía bajó la mirada hacia la mesa, con la voz apenas por encima de un susurro. Me amenazó con arruinarme la vida, con destruir todas mis posibilidades de terminar los estudios, de conseguir un trabajo, y cuando no me eché atrás, me obligó a vigilarme. Me convenció de que sabía lo que hacía y estaba esperando a que tropezara. Fue horrible. Diego sintió que se le revolvía el estómago. No podía imaginar cómo su madre, joven y sola, lidiaba con semejante intimidación. ¿Por qué no se lo contaste a nadie? Fuiste a la policía. ¿Quién me iba a creer? Dijo Sofía, con amargura en la voz. Él era Alejandro García padre, uno de los hombres más poderosos de la ciudad, y yo solo una camarera que intentaba llegar a fin de mes. Diego se sentó frente a ella y su enfado se suavizó en algo más complicado. Así que te escapaste, dijo en voz baja. Desapareciste. Sofía asintió. No tuve elección. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, supe que tenía que protegerte. No podía dejar que nos encontrara. No podía arriesgarme a perderte. Diego se frotó las sienes, intentando dar sentido a todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y Alejandro? ¿De verdad no lo sabía? Dijo que intentaba encontrarte. La expresión del rostro de Sofía se suavizó ligeramente. Quizá lo intentaba. Pero cuando se dio cuenta, yo ya me había ido. Y para ser sincera, Diego, no quería que me encontraran. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, con el peso de la conversación pesando sobre ellos. Finalmente, Diego rompió el silencio. Dice que quiere arreglar las cosas. Dice, su tono era escéptico, que quiere conocerme mejor. Sofía lo miró, sus ojos buscaban su rostro. ¿Y tú qué quieres? Diego dudó. No sabía la respuesta a esa pregunta. Una parte de su alma quería cerrar la puerta de un portazo delante de Alejandro y su dinero, su mansión, toda su complicada vida. Pero otra parte, más silenciosa e insistente, sentía la necesidad de comprender al hombre que decía ser su padre. No lo sé, admitió. No sé si puedo confiar en él. Sofía cruzó la mesa y le puso la mano encima. Lo entiendo, pero decidas lo que decidas, recuerda, no le debes nada, Diego. No le debes ni tu perdón ni tu tiempo. Es tu decisión. Diego asintió, pero el nudo en su pecho no se aflojó. ¿Y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si realmente no lo sabía? Sofía suspiró, con los hombros caídos. Entonces le toca a él demostrarlo, ¿no? Diego se quedó otra hora, y la conversación derivó hacia temas más ligeros.
Pero la tensión persistía mientras conducía a casa. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. Repitió una y otra vez las palabras de Alejandro, intentando captar su sinceridad. Por primera vez en su vida, se sentía como un rompecabezas al que le faltara la mitad de las piezas y no estaba seguro de si quería encontrarlas o tirarlo todo por la borda. Diego aparcó su camioneta frente a la mansión de Alejandro por segunda vez en una semana. Se quedó mirando la enorme puerta, preguntándose si debía dar media vuelta y marcharse. Una parte de su alma todavía quería cerrar la puerta de un portazo y fingir que nunca había encontrado aquella foto ni había tenido aquella conversación con Alejandro. Pero la otra parte, la que no podía ignorar las preguntas sin respuesta, era más fuerte. Con un suspiro resignado, pulsó el botón del interfono. La verja se abrió con un chirrido y condujo por el largo camino de entrada, aparcando de nuevo junto a la fuente. Esta vez Pablo ya estaba esperando en la puerta. «El señor García le está esperando», dijo en tono neutro. Diego lo siguió al interior, pero en lugar de un despacho, Pablo lo condujo a un salón con ventanales que daban a los extensos jardines. Alejandro estaba de pie junto a una estantería, hojeando un álbum de fotos andrajoso. Levantó la vista cuando entró Diego, con un gesto de alivio en el rostro. «Diego», dijo Alejandro, cerrando el álbum y dejándolo sobre la mesa. «No estaba seguro de que volvieras». «Yo tampoco estaba seguro», admitió Diego, apoyándose en el marco de la puerta. «Pero aquí estoy. Dijiste que querías explicarlo todo, así que hagámoslo». Alejandro hizo un gesto a Diego para que se sentara en uno de los sillones de cuero, pero Diego permaneció sentado. Alejandro asintió, como si comprendiera su vacilación, y se sentó él también. «En primer lugar, quiero darle las gracias por darme otra oportunidad de hablar», empezó. «Sé que esto no es fácil para ti, y no me lo tomo a la ligera». «Ve al grano», dijo Diego, cruzándose de brazos. Alejandro respiró hondo. «Ya te he hablado de mi padre y de cómo me hizo romper con tu madre. Pero no te he contado hasta dónde llegó para asegurarse de que no volviera a encontrarla». Diego frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Cuando intenté contactar con Sofía un año después de romper, ella ya se había ido», dijo Alejandro. «Al principio pensé que simplemente se había marchado, que tal vez había empezado una nueva vida. Pero algo no encajaba. Desapareció sin dejar rastro, sin direcciones, sin contacto con nadie que conociéramos». Diego apretó la mandíbula. «Sí, porque tu padre la ahuyentó». «En aquel momento no lo sabía», admitió Alejandro. «Estaba furioso conmigo mismo por no haber intentado hacer más, por no haberme enfrentado a él cuando tuve la oportunidad. Contraté a un investigador privado para que le siguiera la pista, pero todas las pistas conducían a un callejón sin salida». Hizo una pausa, su mirada se volvió distante. «Años más tarde, tras la muerte de mi padre, descubrí que interceptó todos mis intentos de ponerme en contacto con Sofía, las cartas que le enviaba, las llamadas telefónicas. Se aseguró de que nada le llegara. Incluso pagó a los investigadores privados que contraté para que me dieran informes falsos». A Diego se le revolvió el estómago. Sabía que el padre de Alejandro era un manipulador, pero el alcance de su interferencia le hacía hervir la sangre. «Así que la apartó de tu vida». «Exacto», dijo Alejandro con dificultad. «Y yo se lo permití. No luché lo suficiente. Y por eso, os perdí a los dos». Diego se dio la vuelta, con las emociones bullendo en su interior. Quería odiar a Alejandro por su debilidad, pero no podía ignorar el dolor en la voz del hombre. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Qué cambia?» «Porque necesito que sepas la verdad», dijo Alejandro. «No solo sobre el pasado, sino sobre lo que intento hacer ahora. Encontrarte no se trataba solo de volver a conectar. Se trataba de hacer las cosas bien. Admitir mis fallos y demostrarte que no soy lo que fue mi padre». Diego rió con amargura. «¿Y cómo vas a hacer eso exactamente?» «Dame algo de dinero».
Ponme en tu testamento. Alejandro negó con la cabeza. No espero que me perdones de la noche a la mañana, y no estoy tratando de comprar tu perdón. Lo único que quiero es tener la oportunidad de conocerte mejor, de formar parte de tu vida, si me dejas. La sinceridad en la voz de Alejandro tomó a Diego por sorpresa. Había esperado ver en él más arrogancia, más petulancia. En cambio, vio a un hombre cargado de remordimientos, tratando de salir de años de errores. Antes de que Diego pudiera decir nada, la puerta se abrió de golpe y Pablo entró en la habitación con una expresión inusualmente tensa en el rostro. «Hay alguien que quiere verte», comentó Alejandro, frunciendo el ceño. «¿Quién?» Pablo vaciló un poco. «Es Clara». Diego vio que la cara de Alejandro se volvía más sombría. «Dile que no estoy disponible». «Ya se lo he dicho, señor», contestó Pablo con cautela. Ella insistió. «¿Quién es Clara?», preguntó Diego, con la curiosidad despertada con renovado vigor. Alejandro apretó la mandíbula. Por primera vez desde que Diego le conocía, parecía realmente emocionado. «Es alguien que está poniendo las cosas difíciles». Antes de que Diego pudiera formular su siguiente pregunta, una voz de mujer llegó desde el pasillo. «Alejandro, no me digas que te escondes de mí ahora mismo», dijo la mujer al entrar en la habitación. Era una mujer alta y elegante, de rasgos afilados, pelo rubio perfectamente peinado y una sonrisa que nunca abandonaba sus ojos. Lanzó una mirada a Diego y luego se volvió hacia Alejandro. «Vaya, vaya», dijo con fingida sorpresa. «¿Es este el famoso hijo perdido del que tanto he oído hablar?». A Diego se le revolvieron las tripas. No sabía quién era aquella mujer, pero su mirada, como si estuviera pensando en aplastarlo como a un insecto, le produjo un escalofrío. Alejandro se puso en pie, rígido. «¿Qué quieres, Clara?», preguntó. La sonrisa de Clara se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. «Oh, nada importante. Se me ocurrió pasar a ver por qué tanto alboroto». Volvió a mirar a Diego y ladeó la cabeza, estudiándolo. «No pareces alguien que deba estar en un lugar como este». Diego se estremeció, pero guardó silencio, intuyendo que aquella mujer era más de lo que parecía. Alejandro, sin embargo, no se contuvo. «Ya has dado tu palabra», dijo con firmeza. «Ahora vete». Clara soltó una risita grave y amenazadora. «Ay, Alejandro, ya deberías saber que nunca me voy sin conseguir lo que quiero». Diego se recostó en la silla, cruzó los brazos y observó el tenso intercambio de comentarios entre Alejandro y Clara. El aire de la habitación estaba cargado de tensión y a Diego le costaba respirar. Alejandro se erguía como un muro, en su rostro se leía la ira y algo más que Diego no podía definir. ¿Miedo? Clara, en cambio, parecía completamente tranquila, sus ojos agudos se movían entre los dos hombres como si buscara una presa. «¿Quién diablos es?», preguntó finalmente Diego, rompiendo el silencio. Clara esbozó una sonrisa. «Ah, Alejandro. ¿No le has hablado de mí?». «Eso es decepcionante, teniendo en cuenta lo profundamente entretejida que estoy en la historia de tu pequeña familia». La voz de Alejandro se volvió fría y mesurada. «Clara, no es el momento ni el lugar. Vete de aquí». Clara ignoró sus palabras y centró su atención en Diego. «Supongo que debo presentarme. Estuve casada con el padre de Alejandro, así que podría decirse que soy tu abuela adoptiva». «Fascinante, ¿verdad?». Diego parpadeó, intentando comprender sus palabras. «¿Estuviste casada con su padre?». «Así es», confirmó Clara, caminando despreocupadamente hacia la silla más cercana y sentándose en ella como si fuera la dueña del lugar. «Y digamos que yo estaba allí para el drama que causó tu madre». «Basta», soltó Alejandro, con voz áspera. «No puedes reescribir la historia, Clara». Clara soltó una risita, cruzando las piernas. «Oh, Alejandro. Siempre tan protector».
Alejandro padre y yo nos esforzamos mucho por mantener todo en un ordenado. A Diego le rugió el estómago. ¿De qué demonios está hablando, Alejandro? Está hablando de lo que hizo mi padre para separarme de tu madre. Y por lo visto ha decidido atribuirse parte del mérito. El mérito no, corrigió Clara con una sonrisa. Responsabilidad, al fin y al cabo. Tu padre y yo formábamos un equipo. Fue idea mía enviar a ese investigador a por Sofía. Alguien tenía que preservar la reputación de la familia. Diego apretó la mandíbula y sintió que la ira le subía al pecho. Seguiste a mi madre. La amenazaste. Clara hizo un gesto despectivo con la mano. Yo no lo llamaría una amenaza, sino más bien un estímulo para seguir adelante. Diego se puso en pie de un salto, con los puños apretados. Le has arruinado la vida. Nos has arruinado la vida a los dos. Clara ladeó la cabeza, sin inmutarse. No seas tan dramático. Lo superó. Muy bien, ¿verdad? Y mírate a ti. Sal de la tierra, trabajador, como ella quería. Alejandro se adelantó y bajó la voz peligrosamente. Te has pasado de la raya, Clara. Tanto tú como mi padre. Pero ya se ha acabado. Clara enarcó una ceja y su alegría se desvaneció. Oh, Alejandro. Siempre el justo. Pero no lo olvidemos, tú dejaste que ocurriera. Tú te fuiste. No me eches la culpa de todo esto. Alejandro se estremeció al oír sus palabras y Diego sintió que su ira se encendía de nuevo. No le hagas caso, dijo tajante. Solo intenta echarme la culpa a mí. Clara se levantó y recuperó la compostura. Cree lo que quieras, dijo, quitándose una pelusa invisible de la manga. Pero si crees que tienes derecho a algo de esta familia, estás muy equivocada. Diego frunció el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? La sonrisa de Clara volvió a ser afilada como una navaja. Digámoslo así, hay gente que tiene mucho que perder si de repente entras a formar parte del mundo de Alejandro. Y yo no contaría con que todos fueran tan acogedores como el bueno de papá. Alejandro dio un paso hacia Diego, con voz firme. Ya basta, Clara. Fuera de aquí. Clara se encogió de hombros, como si no los hubiera amenazado a los dos. Vale. Pero no digas que no te lo advertí. Se dio la vuelta y salió de la habitación, haciendo sonar los tacones en el suelo de mármol. El sonido se apagó, pero la tensión que había dejado perduró como una nube de tormenta. Diego dejó escapar un estremecedor suspiro, con las manos aún cerradas en puños. ¿Quién demonios era? ¿Y por qué tenía la sensación de que esto no había terminado? Alejandro suspiró con fuerza y se hundió en el sofá. Clara es peligrosa, dijo. Siempre le ha interesado más el poder y el dinero que cualquier otra cosa. Cuando se casó con mi padre, se vio a sí misma como la guardiana del patrimonio familiar. Haría cualquier cosa para mantener el control. Y tú la dejaste salirse con la suya, dijo Diego con tono acusador. Alejandro levantó la vista, con los ojos llenos de arrepentimiento. No tuve elección. Mi padre le dio rienda suelta, y cuando por fin me di cuenta de hasta qué punto se había aferrado a nuestras vidas, ya era demasiado tarde. Conocía cada secreto, cada debilidad, y los utilizaba en su beneficio. Diego se paseaba por la habitación, con la rabia hirviendo en su interior. ¿Y ahora qué? Acababa de admitir que acosaba a mi madre y estaba claro que no iba a parar. ¿Tenemos que esperar a que haga algo? Alejandro se enderezó, con la mandíbula apretada. No, no podemos. No dejaré que ella ni nadie vuelva a interponerse entre nosotros. La convicción en la voz de Alejandro sorprendió a Diego. Por primera vez vio en él al hombre que probablemente había estado luchando por Sofía todos estos años. Si las circunstancias hubieran sido distintas, ¿qué habríamos hecho entonces? Preguntó Diego, con la voz cada vez más baja. Alejandro se levantó y puso la mano en el hombro de Diego. Empecemos por escarbar en el pasado.
Si Clara quiere jugar a sus juegos, estaremos preparados. A la mañana siguiente, Diego estaba en la cocina de su modesta casa, sumido en sus pensamientos, mirando fijamente una taza de café bien frío. Los tristes acontecimientos de los últimos días le pesaban como una losa. Su vida había sido sencilla y predecible, pero ahora parecía que alguien le había abierto la puerta a un pasado que ni siquiera sabía que tenía. Un pasado lleno de traiciones, engaños y secretos. De repente sonó el teléfono en la mesa, distrayéndole de sus pensamientos. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. Diego dudó un momento antes de contestar. ¿Qué? Dijo más bruscamente de lo que había planeado. Diego, comenzó Alejandro, con voz firme pero con una nota de urgencia. Necesito hablar contigo. ¿Puedes pasar? Diego se frotó las sienes, consciente de que tendría que enfrentarse de nuevo al drama familiar. Se trata de Clara, continuó Alejandro. He aprendido algo y tienes que verlo. Diego suspiró. A pesar de su deseo de evitar aquella enrevesada historia, su curiosidad y sus ganas de comprender al hombre que decía ser su padre se apoderaron de él. De acuerdo. Estaré allí en 1 hora. Cuando Diego llegó en coche a la mansión, Alejandro le recibió en la puerta, con aspecto más cansado que de costumbre. Su impecable traje estaba un poco arrugado y se le veía una ligera barba en la barbilla. ¿Una noche dura?, preguntó Diego, entrando. Se podría decir que sí, murmuró Alejandro, conduciéndole al estudio. Había un ligero olor a whisky en la habitación y un vaso vacío estaba sobre el escritorio, junto a una pila de papeles viejos. Alejandro le hizo un gesto a Diego para que se sentara, pero él permaneció de pie con los brazos cruzados. Ve al grano, asintió Alejandro con expresión adusta. He estado revisando los viejos registros de mi padre, documentos financieros y correspondencia personal a los que no había prestado atención antes, y he descubierto algo inquietante. Deslizó hacia Diego una carpeta que había sobre el escritorio. Échale un vistazo. Diego abrió la carpeta de mala gana. Dentro había páginas de cartas mecanografiadas e informes financieros, muchos firmados por el padre de Alejandro, pero destacaba un documento, una transferencia de fondos a un investigador privado, fechada pocas semanas antes de la desaparición de Sofía. ¿Es del hombre que seguía a mi madre?, preguntó Diego. Alejandro asintió. Sí, confirma lo que dijo Clara. Ella y mi padre contrataron a un hombre para que siguiera a Sofía y la obligara a marcharse. Pero eso no es todo. Alejandro sacó otro papel del montón y se lo tendió a Diego. Era una carta manuscrita. La tinta estaba manchada en algunas partes, pero era legible. Al pie había una firma, Clara García. Diego leyó la carta y cada palabra le revolvía el estómago. Detallaba una conversación entre Clara y el investigador sobre mantener en secreto el paradero de Sofía. No solo para Alejandro, sino para cualquiera que pudiera hacer preguntas más tarde. La última línea le golpeó hasta la médula, asegúrate de que se ha ido para siempre. Sin cabos sueltos. Diego tiró el papel sobre la mesa. Quería que mi madre desapareciera. Para siempre. Alejandro se inclinó hacia adelante, juntando las manos con fuerza. Eso parece, pero no creo que mi padre se diera cuenta del todo de lo que estaba haciendo. Podría haber sido despiadado, pero no habría llegado tan lejos. Diego dejó escapar una risita amarga. Y se suponía que eso iba a mejorar las cosas. La dejaba dirigirlo todo, ¿no? Alejandro no contestó inmediatamente. En lugar de eso, se sirvió un vaso de agua y bebió un sorbo lento antes de hablar. Tienes razón. Le permitió demasiado, y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Diego empezó a pasearse por la habitación, con sus pensamientos dando vueltas. ¿Y ahora qué? Sabemos que ella está detrás de todo esto, pero ¿qué hacemos? Alejandro dejó el vaso y apretó la mandíbula. Reunimos más pruebas. Clara no es solo una amenaza para nosotros.
Es una amenaza para todos los relacionados con esta familia. Si podemos demostrar lo que ha hecho, podremos detenerla. Diego hizo una pausa y se volvió hacia Alejandro. Lo dices como si fuera fácil. Tiene dinero, contactos, y no tiene ningún problema en utilizarlos para conseguir lo que quiere. Alejandro miró a Diego, con una expresión decidida en el rostro. Por eso tenemos que ser cuidadosos e inteligentes. Si nos precipitamos, destruirá todas las pruebas, sentenció. Diego negó con la cabeza, desbordando su frustración. Esto es una locura. Vine aquí para arreglar un enchufe y ahora me encuentro metido en un culebrón sobre una madrastra loca y un padre que ni siquiera sabía que tenía. Alejandro sonrió débilmente. La vida tiene una forma de deparar sorpresas inesperadas, ¿verdad? Diego no tuvo fuerzas para reír. En lugar de eso, cogió la carpeta y se la metió bajo el brazo. Te ayudaré a resolver esto, pero no lo hago por ti. Lo hago por mi madre. Alejandro asintió, con la sinceridad y la gratitud brillando en sus ojos. Mientras Diego salía de la mansión, su mente era un caos de pensamientos. Aún no confiaba plenamente en Alejandro, pero la sinceridad en sus ojos mientras le entregaba las pruebas era suficiente para seguir luchando. Cuando llegó a casa, Diego extendió los documentos sobre la mesa de la cocina, leyendo detenidamente cada detalle. Cuanto más leía, más furioso se ponía. Clara no solo estaba manipulando a Alejandro y a su padre, sino que estaba destruyendo vidas para mantener el control de la fortuna de los García. Sonó el teléfono y lo sacó de sus cavilaciones. Era un mensaje de Alejandro: ten cuidado. Clara no se rendirá sin luchar. Diego miró la pantalla y sintió un escalofrío. No necesitaba una advertencia, ya sabía que Clara era un peligro. La cuestión era si estaba preparado para afrontar lo que vendría después. Los papeles extendidos sobre la mesa parecían más pesados que el papel normal. Cada palabra y cada firma le daban una idea cada vez más clara de hasta dónde había llegado Clara para proteger su posición. Cuanto más escarbaba, más asco le invadía. No era solo una manipuladora, era una amenaza real. Hojeó las cartas y su mirada se detuvo en una nota manuscrita. No estaba firmada por Clara, sino por el padre de Alejandro. Se refería a una importante transferencia de fondos etiquetada como servicios discrecionales. Diego se quedó helado al ver la fecha, solo 2 meses antes de la muerte de Alejandro García padre. Se echó hacia atrás en la silla, con el corazón latiéndole más deprisa. Servicios discrecionales, murmuró para sí. ¿Qué demonios significa eso? Sacó el móvil y le hizo una foto a la carta. Su intuición le decía que no era un accidente y que tenía que hablarlo con Alejandro mientras volvía a guardar los papeles en la carpeta. De repente llamaron a la puerta, lo que le hizo estremecerse. ¿Quién es?, exclamó bruscamente. Abre la puerta, Martínez, respondió una voz familiar. Diego frunció el ceño y abrió la puerta para ver a Pablo, el fiel ayudante de Alejandro, de pie con una carpeta en las manos. Parecía tan tranquilo como siempre, pero había una sensación de urgencia poco habitual en su expresión. Pablo, dijo Diego, haciéndose a un lado para dejarle pasar. ¿Qué haces aquí? Pablo entró, miró a su alrededor y bajó la voz. El señor García me pidió que le diera esto. Pensó que podría ayudarte a entender lo que está en juego. Diego cogió la carpeta, frunciendo el ceño. ¿Qué es?, preguntó. Son detalles sobre los negocios pasados de Clara, contestó Pablo. Pero no se trata solo de ella. Hay conexiones más allá de la familia García. ¿Conexiones?, intervino Diego, abriendo la carpeta. Dentro había copias de estados financieros, documentos legales y lo que parecían ser fotos de vigilancia de Clara reuniéndose con varias personas. Un nombre le llamó inmediatamente la atención: Donovan Security. A Diego se le revolvió el estómago. Ese nombre no deja de aparecer, comentó señalando a la empresa. ¿Qué tienen que ver con esto? Pablo vaciló.
Es una empresa privada con fama de sospechosa. Los contrató el señor García padre para asuntos, digamos, delicados. Diego entrecerró los ojos. ¿Y por asuntos delicados, te refieres a ilegales? Preguntó Diego, y Pablo asintió levemente como respuesta. Puede haber pruebas que apunten a su implicación en actividades que van desde la intimidación a algo peor. A Diego se le aceleró el pulso. ¿Estás diciendo que pueden haber estado implicados en su muerte? Su voz temblaba de excitación. Pablo se enderezó, su rostro se volvió neutro. Digo que merece la pena considerar esa posibilidad. Más tarde esa noche, Diego estaba sentado en su camioneta frente a la mansión de Alejandro, agarrando con fuerza el volante. La carpeta que le había entregado Pablo estaba en el asiento del copiloto y en su cabeza se agolpaban pensamientos angustiosos. No estaba seguro de estar preparado para enfrentarse a la verdad que le esperaba dentro, pero se dio cuenta de que no podía echarse atrás ahora. Respiró hondo, cogió la carpeta y se dirigió a la puerta. Pablo le hizo pasar sin mediar palabra y le condujo directamente al despacho de Alejandro. Cuando Diego entró, Alejandro lo miró con el rostro demacrado. ¿Has encontrado algo?, pronunció, afirmando más que preguntando. Sí, respondió Diego, dejando caer la carpeta sobre la mesa. Y supongo que ya sabes lo que es. Alejandro abrió la carpeta y escaneó rápidamente los documentos. Su mandíbula se tensó al pasar las páginas y el silencio lo dijo todo. Entonces, ¿me vas a decir que es realmente el destacamento de seguridad de Donovan?, espetó Diego, sintiendo que la tensión iba en aumento. Alejandro cerró la carpeta y, echándose hacia atrás en la silla, dijo, esto es cosa de ellos. Mi padre los ha contratado a lo largo de los años para asuntos. Diego sintió que sus manos se cerraban en puños. ¿Asuntos como amenazar a mi madre?, preguntó cada vez más enfadado. Alejandro asintió a regañadientes. Entre otras cosas. ¿Y ahora qué? Su voz se elevó con tensión. ¿Crees que tuvieron algo que ver con la muerte de tu padre? Alejandro titubeó, su mirada se posó en la carpeta. No lo creo. Pero si lo tenían, Clara debía de saberlo. Ella tenía acceso a todas sus cuentas y contactos. Si hay una conexión, es a través de ella. Diego sintió que la frustración lo abrumaba. Esto es una locura. Ella no es solo una exherida. Es peligrosa. Y si estamos en lo cierto, no parará hasta quedarse con todo. Alejandro se levantó, su expresión se volvió feroz. Exactamente por eso no podemos dejarla ganar. Esa noche, Diego volvió a casa con un plan empezando a formarse en su cabeza. Sabía que Clara no se rendiría sin luchar y no era tan ingenuo como para pensar que todo acabaría sin un enfrentamiento. Pero, por primera vez, sintió que Alejandro y él estaban de acuerdo. Se sentó a la mesa de la cocina y volvió a hojear los papeles. El nombre de Servicios de Seguridad Donovan le mantenía alerta, recordándole hasta qué punto habían llegado las cosas. Cogió el teléfono y marcó el número de Alejandro. Tenemos que actuar rápido, dijo cuando Alejandro contestó. Si Clara descubre lo que estamos haciendo, destruirá todas las pruebas. La voz de Alejandro era firme. De acuerdo. Le diré a Pablo que empiece a buscar en los archivos de Donovan. Mientras tanto, tienes que estar alerta. Clara no se quedará de brazos cruzados. Diego colgó el teléfono y su determinación se fortaleció. Costara lo que costara, llegaría al fondo del asunto. Clara había elegido a la familia equivocada. El aire de la mañana era fresco cuando Diego aparcó su camioneta frente a una pequeña cafetería en las afueras de Madrid. Alejandro le había sugerido que se reunieran en un lugar apartado, lejos de las miradas y oídos indiscretos de Clara o de cualquiera de su entorno. Diego no estaba seguro de la diferencia, pero no iba a arriesgarse. Alejandro ya estaba sentado en una mesa del rincón cuando Diego entró. Con su traje a medida,
Parecía fuera de lugar entre los mostradores grasientos y las tazas de café desconchadas, pero eso no pareció importarle. Su atención se centró en la pila de papeles y arrugó la frente, sumido en sus pensamientos. «Parece que no has dormido bien», comentó Diego, sentándose en su silla. Alejandro levantó la vista y sonrió débilmente. «No he dormido. He estado repasando todo lo que Pablo y yo hemos podido averiguar sobre el equipo de seguridad de Donovan. Es peor de lo que pensaba». Diego cogió uno de los papeles y empezó a hojear los densos párrafos de texto. «¿Cuánto peor?», preguntó. «No son solo una empresa de seguridad privada», explicó Alejandro, bajando la voz. «Están especializados en chantajes, encubrimientos y, en algunos casos, en eliminar amenazas». A Diego le rugió el estómago. «¿Y crees que Clara los contrató para deshacerse de tu padre?», preguntó. Alejandro asintió con gesto adusto. «La línea temporal es la misma. Mi padre empezó a distanciarse de ella poco antes de su muerte. Ella sabía que su posición estaba en peligro. Contratar a Donovan habría sido una forma de asegurarse el control de la fortuna familiar». Diego exhaló lentamente, tratando de darse cuenta de la gravedad de lo que se había dicho. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz se volvió firme. «Necesitamos pruebas. Algo que relacione directamente a Clara con las operaciones de Donovan». Diego frunció el ceño. «¿Y cómo se supone exactamente que vamos a conseguir eso? No es como si fuera a confesar sin más». Alejandro sonrió débilmente. «No, pero ya ha cometido errores antes». Pablo consiguió encontrar una conexión. Un antiguo contable que llevaba algunas de sus cuentas personales. Si podemos convencerle de que hable, puede que consigamos lo que necesitamos. Esa misma tarde, Diego se encontraba en una estrecha oficina de un centro comercial, mirando fijamente a un hombre que parecía no haber salido de su habitación en semanas. El contable, un hombre enjuto llamado Mateo, se movía nervioso en su silla y sus ojos pasaban de Diego a Alejandro mientras se ajustaba las gafas. «Ya no trabajo para ella». «Pero lo hacías», dijo Alejandro en tono tranquilo pero insistente. «Y ya sabes cómo trabaja». «No pedimos mucho, Mateo. Solo lo suficiente para atarla a Donovan». Mateo tragó con fuerza y lanzó una mirada a la puerta como si estuviera a punto de salir corriendo. «No lo entendéis. Ella no es la clase de persona con la que se puede cruzar». «Tampoco lo es mi padre», contraatacó Alejandro, con voz más dura. «Y mira a dónde te ha llevado eso». Mateo se quedó inmóvil, con los ojos ligeramente abiertos. «¿Creéis que tiene algo que ver con esto?». «No lo creemos, Mateo», dijo Diego, inclinándose hacia adelante. «Sabemos que la única cuestión es si nos ayudarás a demostrarlo». Mateo vaciló, con los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso. «Allí hay un almacén», dijo en voz baja. «Allí guardaba papeles, registros y contratos. Yo me ocupé de sus pagos hasta hace unos años. Si esos documentos siguen allí, puede que contengan lo que buscas». Alejandro entrecerró los ojos. «¿Dónde está?». Mateo garabateó la dirección en un papel y lo extendió sobre la mesa. «Pero ten cuidado», advirtió. «Si se entera de que estuviste allí, no lo dejará pasar». Aquella tarde, Diego y Alejandro estaban en el exterior de un almacén poco llamativo a las afueras de la ciudad, y la expectación se respiraba en el aire mientras se acercaban a la habitación que Mateo les había descrito. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Diego, mirando a Alejandro. «No», admitió Alejandro, «pero no tenemos elección». Diego asintió, respirando hondo mientras Alejandro abría la puerta. La habitación estaba poco iluminada, llena de cajas y archivadores bien ordenados. No parecía nada especial, pero Diego podía sentir el peso de lo que estaban a punto de abrir.
Empezaron a ordenar las cajas, escaneando los documentos y apartando todo lo que parecía importante. Pasaron varias horas y Diego empezaba a dudar de si encontrarían algo útil cuando, de repente, Alejandro se quedó paralizado. Diego, dijo, tendiéndole la carpeta. Tenía la cara pálida y las manos le temblaban ligeramente. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, acercándose. Alejandro le tendió la carpeta y los ojos de Diego se abrieron de par en par al leer su contenido. Dentro de la carpeta había contratos firmados por Clara y los servicios de seguridad Donovan, en los que se mencionaba el pago por los servicios discrecionales prestados en el momento de la muerte de Alejandro. Sin embargo, Diego se quedó frío cuando vio la nota manuscrita al pie de una de las páginas: asegúrate de que el objetivo está neutralizado, sin cabos sueltos. Tragó saliva y dijo con voz apenas audible, ya está. Alejandro asintió con el rostro sombrío. Es exactamente lo que necesitamos, pero ahora tenemos que decidir qué hacer con él. Clara no se irá en silencio cuando salgamos de la cámara acorazada. Diego no pudo evitar la sensación de que alguien los observaba. Se giró por encima del hombro, sus ojos escudriñaron el oscuro aparcamiento, que estaba vacío, pero se le erizó el vello de la nuca. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro mientras se acercaban al coche. Sí, respondió Diego, aunque realmente no se sentía bien. Vámonos de aquí. Mientras conducían, Diego no podía dejar de pensar en lo que haría Clara cuando se diera cuenta de que tenían pruebas que podían destruirla. Una cosa era cierta, esta lucha estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Diego estaba en la cocina y miraba la carpeta que habían recuperado de la cámara acorazada. Sobre la mesa estaban las pruebas de que Clara había orquestado la muerte de Alejandro padre y había cubierto sus huellas sin piedad. Las implicaciones eran abrumadoras, y todo el peso de la situación pesaba sobre los hombros de Diego. De repente sonó el teléfono. Era Alejandro. ¿Estabas dormido?, preguntó cuando Diego contestó. Diego esbozó una sonrisa sin gracia. Supongo que sí. Alejandro suspiró al otro lado del cable. Tenemos todo lo que necesitamos, pero ahora empieza lo difícil: asegurarnos de que no nos explote en la cara. Sí, más o menos, asintió Diego, echando un vistazo a la carpeta. ¿Cuál es el plan? No podemos presentarnos en comisaría y entregarlo todo sin que Clara se entere. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso me puse en contacto con alguien de confianza, un amigo de las fuerzas del orden. Ha accedido a reunirse con nosotros esta tarde. ¿Confías en él?, preguntó Diego con escepticismo. No me fío de nadie en esta situación, respondió Alejandro, pero no tiene relación con Clara y ya me ha ayudado antes. Si alguien puede destruirla, es él. Diego dudó y luego asintió. De acuerdo, hagámoslo. A media tarde, Diego y Alejandro estaban sentados en un despacho pequeño y poco iluminado de un edificio anodino del centro de la ciudad. Enfrente de ellos estaba el detective Sebastián, un hombre de unos 40 años con un porte arrogante y unos ojos penetrantes que no parecían pasar nada por alto. Entonces, dijo Sebastián, reclinándose en su silla y hojeando una carpeta. ¿Estás diciendo que Clara orquestó la muerte de Alejandro padre y utilizó al equipo de seguridad de Donovan para encubrirla? Eso es exactamente lo que estamos alegando, respondió Alejandro en tono uniforme. Sebastián soltó un silbido bajo. He oído rumores sobre Donovan antes, pero nada tan concreto. Si esto se confirma, podría arruinar algo más que a Clara. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sebastián dio un golpecito a la carpeta. Si Donovan está implicado, hay muchas posibilidades de que esté relacionado con otros casos sin resolver. No actúan solos. Si los atrapas, podrías descubrir toda una red. Diego intercambió una mirada con Alejandro, dándose cuenta de que había más en juego de lo que ninguno de los dos había previsto. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Alejandro. La expresión de Sebastián se volvió seria.
Tenemos que actuar con cautela. Si Clara se entera de esto antes de que estemos preparados, destruirá cualquier prueba que quede y se esconderá. Peor aún, podría ir a por vosotros dos, sentenció Sebastián, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Diego. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Para empezar, confirmaré lo que me habéis proporcionado, respondió Sebastián. Me llevará unos días volver a comprobar esos documentos y ver si puedo conectar a Clara con otros clientes de Donovan. Mientras tanto, vosotros dos tenéis que permanecer en la sombra. No le deis ningún motivo para sospechar que la estáis siguiendo. Alejandro asintió, pero Diego se sintió incómodo. Clara no era de las que se quedaban de brazos cruzados, y la sola idea de que pudiera sospechar de sus planes lo inquietaba. Esa noche, de vuelta en casa, Diego intentó distraerse arreglando el grifo que goteaba en el baño, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la carpeta y a su conversación con Sebastián. No podía evitar la sensación de que les estaban vigilando, de que Clara ya iba un paso por delante. De repente sonó el teléfono y en la pantalla apareció un mensaje de Alejandro: «Estate atento. Tengo un mal presentimiento». Diego iba a contestar cuando oyó un ruido fuera. Al escuchar, oyó el leve pero claro crujido de la grava bajo sus pies. Cogió una llave inglesa del mostrador, se acercó sigilosamente a la ventana y se asomó a la oscuridad. Al principio no vio nada, pero luego una sombra se movió cerca del límite de su propiedad. A Diego se le aceleró el pulso. «¿Quién es?», gritó, saliendo al porche. La sombra se detuvo un instante y desapareció en la oscuridad. El corazón de Diego se aceleró mientras miraba alrededor del patio, pero quienquiera que fuese ya no estaba. A la mañana siguiente Diego y Alejandro volvieron a encontrarse, esta vez en un pequeño parque, lejos de miradas indiscretas. Alejandro parecía tan tenso como Diego, su traje estaba ligeramente arrugado y su rostro cansado. «Algo va mal», dijo Diego mientras caminaban por el tranquilo sendero. «Anoche juraría que había alguien fuera de mi casa», frunció el ceño Diego. «¿Viste quién era?». «No», admitió Diego, «pero tenía que ser su gente». «¿Sabe que pasa algo?». Alejandro se quejó en voz baja. «Si Clara nos ha descubierto, tenemos que actuar más rápido». Sebastián dijo que necesita unos días, pero puede que no tengamos tanto tiempo. Diego asintió. «Entonces, ¿qué hacemos?». Alejandro hizo una pausa y su mirada se endureció. «La presionamos, hacemos que cometa un error». Diego enarcó una ceja. «¿Y cómo lo hacemos?». Alejandro dudó y sacó el teléfono. «Le haremos saber que no le tenemos miedo si está mirando. Usaremos eso a nuestro favor. Me pondré en contacto con ella. Concertaremos una cita a la que no podrá resistirse». A Diego se le revolvió el estómago al pensar en un enfrentamiento directo con Clara, pero sabía que Alejandro tenía razón. Si esperaban demasiado, ella encontraría la manera de atacar primero. «De acuerdo», dijo Diego, con voz llana. «Hagámoslo». Aquella noche, Alejandro envió a Clara un mensaje a través de uno de sus conocidos, concertando una cita en un restaurante de lujo del centro de la ciudad. El cebo era sencillo, decía tener información que ella encontraría valiosa, algo que podría afectar al legado de la familia García. Diego vio cómo Alejandro tecleaba el mensaje y sus nervios cedieron. «¿Estás seguro de esto?». «No», admitió Alejandro, «pero le voy a dar al botón de enviar. Es nuestra mejor oportunidad». La trampa estaba preparada, ahora solo quedaba esperar. Un elegante coche negro entra en el aparcamiento de uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Clara bajó del coche, con movimientos precisos y postura regia. Se ajustó los puños de su chaqueta a medida y miró hacia la entrada. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Dentro, Alejandro ya estaba sentado en una mesa de la esquina. Estaba tranquilo, pero con los hombros tensos. Enfrente estaba sentado Diego, frotándose nerviosamente la servilleta.
En el restaurante se oía una conversación tranquila, el tintineo de copas y cubiertos proporcionando un elegante telón de fondo para lo que Diego sabía que sería algo más que una reunión civilizada. «Está aquí», murmuró Alejandro, lanzando una mirada hacia la puerta. Diego siguió su mirada y sintió que se le oprimía el pecho. Clara se dirigió con paso seguro a su mesa, con sus tacones haciendo un suave ruido sobre el suelo pulido. Parecía una socialité intocable, pero Diego sabía que no lo era. Detrás de aquella apariencia despreocupada había una mujer capaz de cualquier cosa. «Alejandro», dijo Clara suavemente mientras se acercaba a la mesa. Su mirada se desvió hacia Diego y su sonrisa se ensanchó. «¿Y el hijo pródigo? ¡Qué pintoresco!». Alejandro le hizo un gesto para que se sentara, con rostro neutro. Ella tomó asiento, cruzando las piernas con elegancia. Debo admitir que su mensaje me intrigó. Habría encontrado algo de valor. No me imagino que pienses que tienes algo que yo no sepa ya. Alejandro no pestañeó. Creo que descubrirás que es bastante. Diego se inclinó hacia adelante, su voz se volvió áspera. Sabemos lo que hiciste, Clara. Tenemos pruebas. Clara ladeó la cabeza, con expresión desconcertada. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué exactamente?, preguntó con un ligero tono de burla. No juegues, dijo Alejandro con frialdad. Sabemos lo del equipo de seguridad de Donovan, los pagos, los pedidos, el almacén. Sabemos que mataste a mi padre. Por primera vez, un sentimiento apareció en el rostro de Clara, tal vez incomodidad o enfado, pero desapareció tan rápido como había aparecido y fue sustituido por una práctica sonrisa. «¡Qué acusaciones tan atrevidas!», dijo con sorna. «Pero de verdad, Alejandro, es indigno de ti. Rebuscar entre papeles viejos y arrastrar a este pobre chico a tus delirios». Diego apretó los puños bajo la mesa. «No hables de mí como si no estuviera». Clara enarcó una ceja. «Oh, ni se me ocurriría. Al fin y al cabo, tú eres el que más gana con todo este drama. Una herencia inesperada. Un lugar en la fortuna de la familia García. Debe de ser un sueño hecho realidad». Diego se levantó bruscamente y su silla cayó al suelo. «¿Crees que todo es por el dinero? ¿Crees que quiero algo de ti?». «Siéntate, Diego», dijo Alejandro en voz baja, sin dejar de mirar a Clara. La sonrisa de Clara no vaciló. «Alejandro, no convirtamos esto en una actuación. Si de verdad tuvieras pruebas, no estarías aquí sentado. Las habrías entregado a las autoridades. Pero en lugar de eso estás aquí, intentando intimidarme. Es casi adorable». Alejandro se inclinó hacia adelante, con voz grave y peligrosa. «Tienes razón. Si tuviera todas las pruebas que necesito, no estaría aquí. Pero tengo suficientes para arruinarte, Clara. Y si crees que no las usaré, entonces no me conoces tan bien como crees». La sonrisa de Clara tembló ligeramente y sus ojos se entrecerraron. «Vas de farol». Alejandro se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una fina memoria USB, colocándola sobre la mesa. «¿Y yo?». Clara se quedó mirando el pendrive, con expresión indescifrable. A su alrededor, el restaurante pareció disolverse y la tensión entre ellos se hizo palpable. «No tienes fuerzas para esto». «Alejandro», dijo finalmente Clara, con voz más tranquila pero no menos áspera. «Nunca las has tenido. Por eso tuve que limpiar después de ti y de tu padre durante años. ¿De verdad crees que alguien te va a creer ahora? ¿Crees que puedes ser más listo que yo?». Diego no aguantó más. «Estás acabada, Clara», dijo con voz firme. «No podrás ocultarlo. Esta vez no». Clara lo miró con ojos fríos y calculadores. «Ten cuidado, muchacho. No sabes con quién estás tratando». Alejandro se levantó, imponiéndose a Clara. «Eres tú quien debe tener cuidado. Vete, Clara. Déjalo todo y desaparece».
Es la única oportunidad que te queda. Clara se levantó lentamente, su compostura temblaba ligeramente. Estás cometiendo un error, Alejandro. Y tú, dijo señalando a Diego, deberías recordar que los García mastican y escupen a gente como tú. Giró sobre sus talones y salió del restaurante, con la espalda tensa y los tacones haciendo ruido en el suelo. Alejandro volvió a sentarse, exhalando profundamente. ¿Crees que ha funcionado?, preguntó Diego en voz baja. Alejandro negó con la cabeza. No, pero ahora sabe que vamos en serio. Va a hacer algo. Y cuando lo haga, estaremos preparados. Al salir del restaurante, Clara sacó el teléfono y marcó un número con facilidad. Tenemos un problema, dijo. Su voz sonaba áspera y había una sensación de peligro inminente en el aire. Diego se paseaba por el salón de su pequeña casa, apretando con fuerza el teléfono en la mano. Alejandro le había llamado hacía solo unos minutos, y su voz sonaba inusualmente tensa. No quiere echarse atrás, dijo Alejandro. No creo que siga actuando sola. Ten cuidado. Aquella advertencia nunca abandonó la mente de Diego. Clara era ahora un animal acorralado, y los animales así son los más peligrosos. Un repentino golpe en la puerta le hizo estremecerse. Cogió una llave inglesa del mostrador, un arma improvisada, y se acercó con cautela a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Es Pablo, respondió una voz familiar, tranquila pero tensa. Diego abrió la puerta y vio a Pablo, que incluso con su habitual porte estoico temblaba ligeramente. Tenemos que actuar rápido, dijo Pablo mientras entraba. Alejandro cree que Clara ha contratado a alguien para buscar pruebas. Sabe que tenemos pruebas suficientes para enterrarla. A Diego le rugió el estómago. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Quedarnos aquí sentados y esperar a que venga a por nosotros? No, dijo Pablo, sacudiendo la cabeza. Alejandro ha organizado un piso franco para vosotros. Quiere que os vayáis ahora mismo. Diego vaciló, mirando la carpeta que había sobre la mesa de la cocina. No huiré, ahora no. Pablo se acercó y su voz se volvió firme. Esto no es huir. Es ganar tiempo. Clara no se rendirá sin luchar, y si viene a por ti, no será solo una táctica para asustarte. Diego apretó las mandíbulas, pero asintió a regañadientes. Vale, vámonos. Mientras se dirigían al piso franco que Alejandro había organizado, Diego no podía evitar la sensación de que algo iba a salir mal. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanillas, pero toda su atención se centraba en la carpeta que tenía en el regazo. Las pruebas por las que tanto habían arriesgado. De repente, Pablo desvió el coche y giró por una calle lateral. Espera, dijo con voz tensa. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Diego, agarrando el salpicadero. Nos están siguiendo, dijo Pablo, mirando por el retrovisor. Un todoterreno negro nos sigue desde que salimos de tu casa. Diego se giró en el asiento y vio el coche. Se le aceleró el corazón. Probablemente sean los hombres de Clara, respondió Pablo, manteniendo la calma a pesar de la situación. Agárrate fuerte. Pablo recorrió las calles con precisión, haciendo giros bruscos y atajando por callejones, tratando de esquivar a sus perseguidores. Pero el todoterreno le seguía el ritmo. Sus faros brillaban en el retrovisor. Esto no va a funcionar, dijo Diego, alzando la voz. Confía en mí, respondió Pablo, apretando los nudillos sobre el volante. Al acercarse a un cruce, Pablo frenó bruscamente y el todoterreno que circulaba detrás de ellos dio un volantazo. Sin pensárselo, Pablo aceleró de nuevo y giró bruscamente a la izquierda. El todoterreno vaciló, luego pasó a toda velocidad el cruce y desapareció en la distancia. ¿Se ha ido?, preguntó Diego, con el corazón latiéndole frenéticamente. Por ahora, dijo Pablo, acercando el coche al bordillo. Pero tenemos que actuar rápido. Cuando llegaron al refugio,
Una modesta casa a las afueras de la ciudad, Alejandro ya les estaba esperando. Estaba en el porche, con el rostro pálido pero decidido. ¿Os han seguido?, preguntó Alejandro mientras se acercaban a la casa. Ya no, respondió Pablo. Pero cada vez son más audaces. Alejandro asintió sombríamente. Es cuestión de tiempo que den otro paso. Diego le tendió una carpeta. Esto es lo que necesitan. Si es tan importante para ellos, ¿por qué no se lo llevas a la policía ahora mismo? Alejandro negó con la cabeza. Tenemos que ser estratégicos. Sebastián todavía está construyendo un caso. Y si Clara sospecha que ya se lo hemos entregado todo, desaparecerá antes de que podamos detenerla. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Diego, con la frustración sonando en su voz. Alejandro lo miró y su expresión se endureció. Vamos a hacer que venga a nosotros esta noche. Alejandro envió a Clara un mensaje diseñado para hacerla caer en una trampa. Afirmaba que en la casa se guardaban pruebas adicionales y ofrecía reunirse para discutir un posible trato. Diego se mostró escéptico ante el plan, pero Alejandro le aseguró que era su mejor oportunidad para desenmascararla. Las horas de espera transcurrieron en un tenso silencio. Cada crujido de la casa y el susurro del viento en el exterior crispaban aún más los nervios de Diego. Finalmente el faro atravesó la oscuridad, iluminando el camino de tierra que conducía a la cabaña. Diego cogió un bate de béisbol de la esquina de la habitación y lo aferró con fuerza. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Alejandro asintió. Mantente fuera de la vista. Deja que me ocupe de ella. Unos minutos más tarde Clara entró en la casa, acompañada de dos imponentes hombres trajeados. Su mirada se fijó inmediatamente en Alejandro y su expresión se volvió fría y calculadora. Alejandro, dijo, y había una cortesía artificiosa en su tono. Tengo que admitir que estoy impresionada. Eres más valiente de lo que pensaba. Alejandro mantuvo la calma. No estoy aquí para jugar, Clara. Esta noche se acaba. La mirada de Clara recorrió la habitación y se detuvo en la carpeta que yacía sobre la mesa. ¿Y crees que este numerito me va a detener? No lo creo. Alejandro, con voz firme, respondió, lo sé. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entraron el detective Sebastián y un grupo de agentes. Clara, estás detenida, anunció Sebastián con voz firme. La compostura de Clara vaciló cuando los agentes la rodearon. Te vas a arrepentir, Alejandro, siseó. Estás destruyendo a tu propia familia. No, dijo Alejandro, con voz fría. La estoy salvando. Mientras se llevaban a Clara esposada, Diego sintió una oleada de alivio. El peligro no había desaparecido del todo, pero la mujer que había ensombrecido sus vidas durante décadas por fin había sido llevada ante la justicia. Alejandro se volvió hacia Diego, con una expresión de cansancio y gratitud. Hiciste bien en luchar, Diego. Gracias. Diego asintió, con el pecho tenso. No lo hice por ti. Lo hice por mi madre, por la vida que se merecía. Alejandro puso una mano en el hombro de Diego. Entonces hagamos que sus sacrificios no sean en vano. En las semanas que siguieron, el arresto de Clara sacudió a la familia García y más. El equipo de seguridad de Donovan quedó al descubierto, desentrañando una red de corrupción mucho más profunda de lo que nadie había imaginado. La vida de Diego empezó a recuperar una apariencia de normalidad. Su relación con Alejandro distaba mucho de ser perfecta, pero era un comienzo. Un frágil vínculo construido sobre el dolor compartido y la esperanza de algo mejor. Una tarde, de pie en el porche de su casa y observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, Diego se permitió un raro momento de paz. El camino no era fácil, pero por primera vez en su vida sintió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Cuál fue tu momento favorito? O tal vez tengas una idea para tu próxima historia. Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán.
Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar tu vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.